Hola, hola. Creo que ya estamos por aquí en vivo. Buenas tardes. Vamos a iniciar y vamos a poner un canto para iniciar esta reunión. Mientras vamos compartiendo el link y se van conectando. El mundo hoy parece derrumbarse, la muerte y el dolor abundan en las calles. ¿Cómo permaneceremos? ¿Dónde paz encontraremos? Tan solo en Jesús, tan solo en Jesús. En Él está la calma en la tormenta. Él es mi Salvador en medio de violencia. En Él pongo mi confianza, hoy mi corazón le canta, pues solo en Él hay paz y eterna calma. En esta guerra entre el bien y el mal, elijo luchar junto a Jehová, ser una guerrera de rodillas hasta mi final. Oraré por mi vida y la de los demás. En esta guerra entre el bien y el mal, decido plenamente en Dios confiar. Venga lo que venga, una guerrera de oración seré. En mi Dios esperaré, solo en Él pondré por siempre mi fe. En Él está la calma en la tormenta. Él es mi Salvador en medio de violencia. En Él pongo mi confianza, hoy mi corazón le canta, pues solo en Él hay paz y eterna calma. En esta guerra entre el bien y el mal, elijo luchar junto a Jehová, ser una guerrera de rodillas hasta mi final. Oraré por mi vida y la de los demás. En esta guerra entre el bien y el mal, decido plenamente en Dios confiar. Venga lo que venga, una guerrera de oración seré. En mi Dios esperaré, solo en Él esperaré. En esta guerra entre el bien y el mal, elijo luchar junto a Jehová, ser una guerrera de rodillas hasta mi final. Oraré por mi vida y la de los demás. En esta guerra entre el bien y el mal, decido plenamente en Dios confiar.
por siempre mi fe. Amén. Gloria a Dios por este canto, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestra programación y vamos a hacer una oración. Posteriormente vamos a escuchar nuestro canto tema para dar inicio a nuestra programación. No sé si por ahí ya hayan personas conectadas, si ya estamos por allí sintonizadas, comparte, ayúdanos compartiendo esta transmisión. Por ahí veo que ya hay personas conectadas. Bienvenidas a todas las que ya se están conectando, las que están con nosotros. Gloria a Dios por acompañarnos, por su compañía. Y pues vamos a orar y posteriormente tendremos el canto tema para ahora sí iniciar con nuestro primer seminario de damas rescatada de la culpa y la vergüenza. Oramos. Querido Dios, te doy muchas gracias porque en esta hora me permites utilizar la tecnología para poder pues, proclamar tu nombre y compartir, Señor, los aprendizajes de estos seminarios de Ministerio de la Mujer. Te pido que nos acompañes, que nos dirijas, que nos des de tu sabiduría y, Señor, que todo lo que se diga y se haga sea solo para glorificar tu nombre. Dale a aquellas personas que tienen la oportunidad de conectarse y aprender y a quienes lo van a ver posteriormente en retransmisión, te pido que pueda ser de bendición para todos. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entonces escuchar nuestro canto tema. Creo que algunas ya lo han escuchado por ahí, ya lo conocen, pero esta tarde pues vamos a escucharlo por aquí. Voy a compartirlo. Si andas triste y agobiada, buscando ayuda y consolación, si sientes que andas sin dignidad y solo encuentras decepción, llegó el momento de avanzar, es tiempo de tu salvación, hay mil razones para vivir, Cristo es la solución, soy rescatada por Jesús, rescatada por su amor, de mis temores me libró, me dio esperanza en mi dolor, soy rescatada por Jesús, Él es mi roca y salvación, hoy tengo vida y perdón para cumplir la gran misión. Nueva vida tengo ya, fui restaurada por mi Redentor, no más sombras ni más pesar, vivo ahora sin temor, si vienen pruebas y dolor, hay decepciones y aflicción, avanzaré solo por la fe, doblegada en oración, soy rescatada por Jesús, rescatada por
Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a iniciar ahora sí eh, nuestra programación esta tarde y gloria a Dios por aquellas que ya están con nosotros, ¿verdad? De todos modos, si no lo puedes ver en vivo, no hay ningún problema porque pues puedes verlo posteriormente en la repetición, ¿verdad? Que queda aquí grabado. Rescatada del dolor, no, rescatada de la culpa y la vergüenza. La verdad es que este es uno de los seminarios lindos de este año y la base bíblica para él la vamos a encontrar en Juan, este, ahorita les doy bien la cita, voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo el seminario, ¿verdad? Irlo escuchando y por allí, si tú lo quieres compartir, adelante, aquí está el link y sería bueno, ¿verdad? Que nos apoyes compartiendo. Juan capítulo 8 a partir del versículo 11, ahí es donde va a estar centrada la base, está la base bíblica de nuestro seminario esta tarde y pues vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, rescatada de la culpa y de la vergüenza, de la culpa y del castigo, ¿verdad? Es, dice el mensaje principal o el mensaje central de este seminario en esta hora podría determinarse en la frase que dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, que sin duda alguna es lo que resume lo que el Señor quiere para nosotros y lo que Él anhela que nosotros podamos eh, obtener a través de su amor y su perdón. A ver, vamos a avanzar. Equivocarse es una de las situaciones más difíciles de enfrentar, una de las tendencias más comunes incluso es culpar a otros de nuestras equivocaciones. Y sí, muy constantemente es algo que evitamos o tratamos de evitar, que luchamos para que no suceda, pero es imposible no equivocarse. Tomando en cuenta el hecho de que somos seres humanos y que lo más natural para un ser humano es equivocarse, pues desde allí partimos con la idea de que sería imposible no equivocarnos, aunque esto sea muy doloroso y aunque muchas veces nos cueste admitir esos errores o esas equivocaciones. Creo que mucho del por qué nos cuesta admitir nuestros errores o por qué nos cuesta aceptarlos es por la connotación o por la forma en la que percibimos la equivocación. Normalmente la equivocación la asociamos con fracaso y sin duda alguna, aunque no quisiéramos y es algo natural, pues sí deja este sentimiento como de que estoy fallando. Pero si nosotros aprendemos a trabajar con nuestras equivocaciones desde un lado un poco más amable, más afable, como el hecho de que el equivocarnos es natural, el problema no es equivocarnos, sino quedarnos en esa equivocación, permanecer en esas conductas erróneas o en esas conductas equivocadas y negarlo o no procesarlo, porque sabes que cuando tomamos estas actitudes como eh, echarle la culpa a otros, negar nuestras equivocaciones, en realidad lo que estamos propiciando es un no cambio. Es decir, estoy cómoda con lo que estoy cómoda con cómo estoy actuando y quiero seguir con la venda en los ojos. Una vez que yo aprendo que las equivocaciones pueden ser un proceso de cambio, un proceso de ayuda, es decir, me voy a tomar la metáfora de la equivocación como una caída, es decir, me caigo, pero una vez que me doy cuenta que me he caído, logro entonces levantarme, tendré menos sentimiento de culpa y más capacidad de enfrentar esas equivocaciones. Ahora bien, el caso bíblico en el cual está basado nuestro seminario, que habla de una mujer que encontraron en adulterio. Y aquí quiero poner un paradigma. Ciertamente hay de equivocaciones a equivocaciones. Hay equivocaciones que son, voy a decir así, natas o imposibles de evitar porque somos humanos. El hecho de que yo vaya caminando por la calle y de pronto me tropiece, aunque voy con todo el cuidado del mundo, pero pues pasa algo y me tropiezo, o el hecho de que de pronto llevo algunas cosas en la mano y se me pueda caer una, es una equivocación. Y
puede ser que yo no pueda controlarlo, pero hay equivocaciones que suelen partir de nuestras malas decisiones, es decir, de la conciencia, del razonamiento de esto es inadecuado, pero aún así lo hago. El caso de esta mujer encontrada en adulterio, pues es algo parecido. La Biblia no nos da muchas especificaciones acerca de ellas. Algunos escritores dicen que era María Magdalena, la hermana de Lázaro y de Marta. Algunos escritores, de hecho, en los últimos años, dicen que es poco probable, que no hay una correlación tan exacta bíblicamente para afirmar esto, pero pues yo de forma personal, mucho tiempo y pues ahora sí que considero que sí era María, la hermana de Marta y Lázaro. Repito, ambas situaciones no están definidas en la Biblia. El punto es que esta mujer, por alguna situación y circunstancia de la vida, había terminado en esta situación de adulterio. Sin duda alguna, desde que esta persona entra en el hecho del adulterio, pues está poniendo en riesgo su integridad física, porque en los tiempos bíblicos el adulterio era condenado. Era muy sabido que cualquier persona que practicaba el adulterio, pues terminaría apedreada, que era la condena que marcaba así. Y también se supone que el caballero debió haber sido llevado ante Jesús, pero como esta situación era típica porque lo que se quería era entrampar a Jesús, pues lo único que se necesitaba, perdón, era uno de los dos actores de esta situación y se escoge a ella para llevarla a los pies de Jesús. Y yo quiero que te pongas, porque es algo que me gusta mucho, que te pongas en contexto de lo que esta mujer sentía mientras era llevada con Jesús. Fue tomada en el acto del adulterio, ella reconoce en ese momento que su actuar de forma peligrosa la está colocando en esta situación de vida y muerte. Y yo puedo llegar a pensar que hasta en cierta medida ella reconocía que era culpable y que obviamente el castigo de esa culpabilidad pues era la muerte. Sin embargo, como todo ser humano, delante de las puertas de la adversidad y de la muerte, pues ha de haber sentido mucha angustia y mucha desesperación, que es algo con lo que nos podemos identificar cuando cometemos errores que sabemos conscientemente que fueron nuestras decisiones que nos llevaron a vivir esos errores o las consecuencias de esos errores. Y entonces, repito, estas acciones de eh, calificar o traspasar a otros la culpa, pues es un acto muy humano que lo que quiere hacer es quitarnos las consecuencias de ese error, ¿verdad? Ayudarnos de alguna manera para decirnos, no estoy tan mal, pero precisamente reconocer el error es el primer paso para poder cambiarlo. Psicológicamente, equivocarse desencadena varias situaciones. Primero, variedad de emociones y sentimientos, ¿sí? De pronto, el equivocarnos puede generarnos una confusión. Dentro de ellos, de esta variedad de emociones y sentimientos, también puede entrar la culpa. Pueden variar en intensidad y duración dependiendo del tipo de emoción, dependiendo del tipo de error, dependiendo del tipo de crianza, dependiendo del tipo de persona que somos. Esto dependerá de la personalidad, el tipo de error que hayamos cometido y la perspectiva que tengamos de equivocarse, que era lo que yo les decía al inicio. Muchos de nuestros errores, muchas de nuestras equivocaciones, cuando parten de situaciones externas a nosotros, es decir, que no controlamos, porque ciertamente podemos entender que ni siquiera nos podemos controlar muchas veces nosotros mismos, y voy caminando, me tropiezo, me caigo. Esa es una equivocación que no estaba del todo en mi mano, quizás no lo pude ver, no lo pude prever, entonces, ¿cómo tomo esa equivocación? Ahora, volviendo a la historia bíblica, esta mujer había decidido entrar en un acto ilícito con un hombre, o sea, no era inocente y eso es algo que creo que debe quedar de manifiesto. No era injusto lo que estaba pasando con ella. Ahora, bueno, no era totalmente injusto. ¿Cuál era la parte injusta? Tal vez que no fue llevado el caballero junto a ella, pero realmente ambos habían cometido un error, es decir, ella tenía parte de culpabilidad. Y repito, ella lo sabía, ella se daba cuenta. Ahora, yo me imagino que las emociones que vivió ella al saber que estaba siendo llevada hacia el templo para ser juzgada y la ley condenaba con muerte estas acciones, pues era de miedo, miedo a la muerte, tal cual. Y precisamente allí es donde entra el problema principal de esas emociones que sentimos a la hora de equivocarnos.
Si yo solo siento culpa en el aspecto de, híjola, me cacharon, entonces quizás no estoy desarrollando la conciencia adecuada de lo que mi error y mi equivocación está desencadenando. Y voy a poner un ejemplo. La Biblia dice en Hebreos que Saúl lloró cuando le fue quitada la primogenitura, pero que Dios no aceptó ese llanto. Algo así, lo estoy parafraseando en Hebreos, ¿no? Y el comentario bíblico nos explica que no era que Dios no aceptara las lágrimas de Saúl porque lo desechara. No, el hecho es que Saúl no estaba llorando por su error, su equivocación. Él solo estaba llorando por las consecuencias, es decir, si su error, su equivocación no hubiera tenido ninguna consecuencia, él no hubiese llorado, él hubiese estado bien con su equivocación y ni siquiera hubiera sentido ningún pesar por haber vendido la primogenitura. El problema es que él lo que estaba llorando era esas consecuencias y a veces eso es lo que nos sucede cuando tenemos una mala relación con cómo vemos las equivocaciones. Lloro por las consecuencias que vienen, no en sí por haber cometido un error. Y normalmente cuando tengo ese tipo de conceptos, lo que se desarrolla en extremos la culpa. Siento culpa, pero no siento deseo de arrepentirme. No sé si me estoy explicando. Si por ahí tienen algún comentario, si quieren compartir algo, adelante, ahí en los comentarios lo vamos compartiendo juntos, ¿ok? Entonces, al equivocarnos tenemos que ver cuál es nuestra postura, cómo nos relacionamos con esos errores y esas equivocaciones para poder avanzar. Esta mujer pues hizo un proceso rápido porque no hubo tiempo, la llevaron de el acto del adulterio al templo y allá en el templo obviamente pues fue puesta delante de los pies de Jesús y fue colocada allí para ser castigada por ese error que había cometido, ¿verdad? Esta situación. Y yo me imagino que el proceso emocional de esta mujer, pues tal cual, me imagino que pasó del miedo a la angustia, a la desesperación, a la vergüenza, porque aparte recordemos que estaba haciendo un hecho muy público, un hecho, la pasearon por toda la ciudad hasta que llegó al templo casi desnuda. Entonces, obviamente todos estos sentimientos de vergüenza, de angustia, pues jugaron una mezcla emocional que al llegar con Jesús, Jesús percibe. Los sentimientos más comunes cuando nos equivocamos son vergüenza, la cual es la sensación de incomodidad o humillación. Esta se intensifica especialmente si el error es público, justo como en el caso de la mujer adúltera. Y sí, quien no ha sentido vergüenza cuando ha cometido algún error, cuando ha experimentado alguna situación que nos pone como en una posición de desventaja y pues esta vergüenza es natural y se exacerba, como dice aquí, cuando es público, cuando tú sientes que todos los demás te observan, que todos los demás dicen, ay, de hecho, ante los errores con esta emoción, la vergüenza, suele suceder que nos proyectamos como el centro de interés de todas las personas a nuestro alrededor. Ahora, no quiere decir que sea verdad, no quiere decir que todas las personas realmente me estén viendo. Eso es lo que yo siento, eso es lo que yo percibo, eso es lo que yo en mi mente pasa como realidad, pero no tiene que ser necesariamente realidad. A lo mejor las personas ni se dieron cuenta. A mí me ha sucedido y por eso pongo ese ejemplo, que de pronto voy caminando, me caigo, me tropiezo y siento, ay, qué vergüenza, porque pues vas caminando, más por ejemplo en sábado, que llevas tacones, que vas muy bien arreglada y de pronto das un mal paso y te tropiezas y pierdes toda el glamour que aparentemente llevas mientras vas caminando. Y entonces lo primero que hago es voltear a ver a los lados y a veces me doy cuenta que nadie me vio. Y entonces como que ese sentimiento de vergüenza se disminuye porque nadie me está observando, ¿no? Y pues sí, esta mujer obviamente experimentó, perdón, mucha vergüenza porque sí, su caso estaba siendo sumamente público. Y lo lindo de esta situación es cómo Dios la restaura también públicamente. Y es algo que nos puede dar consuelo y esperanza porque no importa cuánto nos equivoquemos y cuánto parezca a los ojos de los demás que somos inadecuados o no somos dignos de perdón y de restauración, Dios lo ve de forma diferente y lo percibe y lo hace de forma diferente, mientras el mundo quizás nos diga que no merecemos una segunda, tercera, no sé qué número de oportunidad, n número de oportunidades. Dios nos dice, yo estoy dispuesto a darte todas las que sean necesarias.
Normalmente, cuando cometemos errores, también aparece el miedo. Y este se ve usualmente reflejado en el temor a la crítica, al juicio de los demás y a las consecuencias negativas de dicho error. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque el miedo puede ser una variante sana o insana a la hora de cometer un error. ¿Y dónde está lo insano? Bueno, pues en esta parte que yo te decía, el tener solo miedo a las consecuencias negativas del error, es decir, que solo creamos, que solo pensemos que el hecho de nuestras consecuencias son lo que lamentamos de nuestra acción. O sea, no me doy cuenta de lo previo, no me doy cuenta de que hubiera o no hubiera sido descubierta, por ejemplo, yo debía sentirme mal por esta acción errónea. La mujer adúltera, vemos cómo esta emoción era presente, estaba desnuda frente a una multitud, no solo la juzgaba, sino que quería matarla por lo que había hecho. Algunas de nosotras no ha tenido miedo al ser apedreadas, pero sí a ser juzgadas por la familia, por la comunidad, incluso por la iglesia misma. Pareciera que las pedradas de las palabras y acciones causan el mismo dolor en quienes la experimentan, dejándolas paralizadas y muchas veces escondidas por vergüenza a lo que hicieron y miedo a lo que les harán o dirán. ¿Cierto? En algunas ocasiones, precisamente el haber cometido un error, pensamos o sentimos que nos limita para servir a Dios posteriormente. Y por eso Dios es extraordinario al permitirnos conocer estas historias en las que los actores principales, voy a decir así, son restaurados de una manera increíble por el amor del Señor. Esta mujer obviamente debía ser apedreada, esa era la ley. Sin embargo, al llegar a los pies de Jesús, las situaciones cambian. Si esta mujer no hubiese sido llevada con Jesús, sino simplemente sacada del lugar y apedreada, pues su historia habría pasado desapercibida como las de muchas otras que quizás tuvieron o cometieron estos errores. Pero esta mujer es distinta porque, aunque ella no es la que va a los pies de Jesús, sí aprovecha el hecho de haber sido llevada a los pies de él. Y lo que voy a llamar así, sus detractores, eh, estas personas que la toman para llevar a Jesús, no entendieron es que al llevarla a Jesús estaban dándole una oportunidad inigualable, porque nadie que llega a los pies de Jesús podrá regresar y salir de allí sin una restauración y sin un cambio de vida. Entonces, lo que inició como un proceso errado, equivocado, terminó siendo un milagro de restauración extraordinaria. Y quiero decirte esta noche que tú tienes la misma oportunidad que esa mujer. No importa cuál haya sido tu error y qué tan grande te parezca a ti, lo importante es llegar a los pies de Jesús. Y lo lindo es que aún este error de ella la llevó a los pies de Cristo Jesús. Y esto es algo que me gusta mucho porque el Señor, hay una frase que te quiero compartir, el Señor puede enderezar todos nuestros renglones torcidos, puede enderezar las letras incorrectas, cambiar las letras incorrectas que escribimos para hacer de nosotros el poema más extraordinario de amor y perdón, que fue lo que le sucedió a esta mujer. Llegó a ese lugar en el que iba a ser supuestamente apedreada, juzgada, y lo único que se encontró fue compasión de parte de Dios. Entonces, el miedo es una emoción natural. De hecho, el miedo es una reacción física del cuerpo, es una emoción que genera una reacción física y que el Señor la dejó para nuestro beneficio, pero no podemos permitir que esta emoción genere otras emociones insanas en nosotros y controle nuestra vida. La única forma de vencer el miedo, ya sea ante amenazas reales, imaginarias, ante consecuencias de errores, es ir a los pies de Cristo Jesús. Y esta mujer lo entiende, porque a pesar de llegar allí con el temor de ser apedreada y morir ese día encontró la restauración que sin duda alguna por mucho tiempo ella anhelaba y deseaba para su vida, porque no dudó a la hora en que el Señor le dijo, vete y no peques más. Esta mujer tomó ese perdón y caminó hacia la restauración que el Señor le estaba ofreciendo. Y eso es algo que también nosotros podemos hacer, confiar en que Dios nos dice, vete y no peques más,
Y entonces el Señor, al restaurarnos, al reestructurarnos, hará con nosotros grandes prodigios y grandes milagros. La culpa es una emoción que también puede aparecer a la hora de nuestros errores. Puede ser tan profunda que puede ir deteriorando cada una de las áreas de la vida. Es muchas veces el peso de la culpa lo que esclaviza a las personas al dolor, amargura y resentimiento. Porque es tan complicado o porque es tan peligroso generar culpa? Ok, la culpa es una emoción que nos hace ir hasta lo más bajo o considerarnos incapaces de sobreponernos a nuestros errores. Es decir, la culpa, a pesar de que cambiemos nuestras conductas, nos impide recibir el perdón y el amor de Dios porque creemos que somos inmerecedores de ello. Y esto no es cualquier cosa, la verdad es que sí es una situación complicada en el aspecto de que básicamente lo que hace la culpa es rechazar la gracia infinita que Dios nos dio en la cruz para seguir nosotros creyendo que torturándonos emocional y quizás hasta físicamente, actitudinalmente, vamos a expiar la culpabilidad. Entonces, la culpa se centra en mi capacidad de limpiarme. Cuando yo suelto la culpa o la forma de soltar la culpa es voltear a ver a Jesús y permitir que Él me limpie, Él me transforme y Él obre el cambio que mi vida necesita. Por eso es tan complicado y es tan importante entender cómo funciona. Aquí me gusta algo que dice que puede ir deteriorando cada una de las áreas de la vida, sí, porque cuando nos sentimos culpables y no vamos a Dios o permitimos que la culpa se apodere de nosotros, porque ojo, la culpa es una emoción que no podemos evitar sentir. El problema es permitirle que se exacerbe, que se quede. Yo puedo sentir culpa en un principio, sí, pero esa culpa la llevo a Dios y Dios restaura, Dios perdona, Dios purifica, Dios santifica mi vida. Y entonces yo tengo que dejar la culpa en la cruz y caminar sin ella. Es como en la historia del progreso del peregrino de John Bunyan. Cristian o cristiano, que se llama en esta novela cristiana, dice que cargaba un bulto, como una carga pesada que era su culpa, y mientras más conocía de la palabra de Dios, esa carga se hacía más grande, más grande, más grande, hasta que de pronto le impedía hasta caminar y era demasiado pesado avanzar con ella. Llega a la cruz del Señor y entonces se da cuenta que Dios lo ha perdonado, Dios lo ama y esa culpa, ese sentimiento errado, lo, lo suelta y entonces Cristian puede continuar su camino como un hombre libre, reconociendo que el perdón de la cruz le ha quitado esa carga. Entonces, por eso es un problema la culpa, porque se vuelve una carga pesada que, como todos sabemos, cuando cargamos cosas más allá de nuestra capacidad, pues va a ir dañando muchas situaciones de nuestra vida. Y entonces puede llegar a esclavizarnos y a generarnos dolor, amargura y resentimiento. Yo te puedo decir en esta noche que tú puedes reconocer a un cristiano que se siente culpable, a una persona que vive con culpa. Esa persona que vive con culpa es aquella que en la iglesia normalmente señala los errores de los demás y se va al extremo fariseico que decimos o que llamamos, que vive bajo las normas, anteponiéndolas al perdón y la misericordia. No quiero decir que las normas no son importantes, no es el punto, claro que sí, pero nosotros no guardamos la ley de Dios para ser salvos. Para ser salvos. Somos salvos y por eso las guardamos, como consecuencia de la salvación. Ok, una persona que vive con culpa vive al revés, vive queriendo guardar la ley, quiere que otros guarden la ley, señalándolos por sus errores, denotando sus equivocaciones, porque vive con tanto sentimiento de culpa que eso le genera amargura y resentimiento. Un cristiano que realmente es libre en el nombre de Cristo es feliz, sonríe, vive en paz y claro que comete errores, porque su servidora comete muchísimos errores y es algo con lo que voy a lidiar hasta que el Señor Jesucristo regrese y que Él me limpie por completo. Soy una cristiana imperfecta que desea
ser perfeccionada día a día con la gracia y la purificación de Cristo Jesús. Y entonces mis errores, mis desaciertos, los pongo en sus manos. Y esta mujer lo entendió. La mujer eh, tomada en adulterio lo entiende y lo comienza a vivir así. El encuentro con Jesús, Jesús rescata a la mujer no solo de las consecuencias o castigo de sus acciones, Jesús la rescata justamente de la vergüenza y la humillación que ella estaba viviendo, porque al llegar a los pies de Jesús, estas personas le dicen, esta mujer fue encontrada en el hecho del adulterio y la ley de Moisés nos dice que tales deben ser apedreadas. Jesús comienza a escribir en la arena, estas personas le insisten y al acercarse a ver lo que Jesús escribía, se dan cuenta que Jesús conocía sus pecados. Y es que, sabes que estas personas que llevan a esta mujer a los pies de Jesús, sin duda alguna estaban repitiendo el patrón de amargura, de dolor, de resentimiento, em, de deseo de corrección, y obviamente todo esto era traspasado a la figura de Jesús. Por eso el deseo de entramparlo y de engañarlo con esta acción, no importando que en el proceso pues iba una mujer a la que también habrían de castigar hasta la muerte con tal de que Jesús también fuese muerto. Mira hasta dónde nos puede llevar la culpa, hasta dónde, qué consecuencias tan graves, porque dejamos de percibir a las personas como seres que requieren o tienen necesidades emocionales, espirituales, y vamos a imponer un yugo que el Señor no quiere que carguemos, porque el único capaz de hacerlo es Él. Y más allá del castigo, después de que Jesús les muestra a estas personas sus pecados, ellos le insisten y le dicen, oye, danos una respuesta, ¿qué? ¿La apedreamos? ¿No la apedreamos? Y Jesús dice la frase tan linda de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso es algo que aquellos que se han librado de la culpa entienden. El Señor me libró de la muerte que me correspondía. Como consecuencia, yo no puedo juzgar a nadie porque yo misma he sido perdonada. Cuando yo soy perdonada, yo puedo dar perdón. Cuando no puedo perdonar a mis semejantes, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan, eh, es quizás lo que tengo que revisar es si yo realmente me considero perdonada, porque no puedo dar lo que no tengo. Y muchas veces lo aplicamos al amor y es muy cierto, pero también aplica para el perdón. Si cuando alguien me hace algo, me lastima, me duele y en mi corazón sigue un rencor que no puedo quitar, y cada vez que veo a esa persona no la tolero, no la aguanto, decía alguien por allí, o va esa persona al cielo o voy yo porque los dos no cabemos en el cielo. Bueno, pues esas frases lo que nos revelan es que muy probablemente yo aún no me considero salva ni perdonada. Porque una vez que yo me siento realmente perdonada y salva, lo que voy a dar a las otras personas es perdón y voy a compartir la salvación de Cristo Jesús. Y pues estas personas, al escuchar la frase de el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, créeme que su primer instinto pudo haber sido tirar la piedra, pero al reconocer que Jesús veía sus pecados y se los mostraba, pues no les quedó más que echar a dar pasos hacia atrás, porque allí estaban delante de ellos sus errores, y lo peor es que ellos no querían cambiar. Y eso es algo muy interesante de esta historia, porque ahí están las dos posturas humanas. Una persona que está delante de sus pecados, pero en lugar de recibir o desear el perdón del Señor y librarse de todas estas emociones negativas que vienen con nuestros errores, ellos deciden llevarse sus emociones y seguir tratando de urdir planes para matar a Jesús. Y esta mujer se queda allí esperando el perdón, o recibiendo más bien el perdón que Cristo Jesús quiere ofrecerle. Él sabía él sabía que lo que pasara en ese momento iba a determinar el resto de la vida de la mujer que pecó, y eso es algo extraordinario porque el Señor conoce nuestro interior, conoce nuestra mente. Una de las cosas que me gusta mucho y por las cuales alabo y amo a Dios profundamente es por la capacidad que tiene de conocerme aún mejor de lo que yo me conozco. Por eso en mis tristezas, en mis ansiedades, en mis desesperaciones, he entendido que el único lugar seguro es el lugar donde está aquel que me formó, que me planeó y que, como dice el Salmo 139, tiene todo escrito de forma perfecta, y que esa forma perfecta se ha ido cumpliendo paso a paso a lo largo de mi vida. Esta mujer tuvo que entender que había un hombre que la amaba por encima de todo, porque, ¿sabes?
que muy probablemente ella no llegó a esta situación solo por malas decisiones de, ay, bueno, voy a hacer esto. No, muy probablemente no tenía otra forma de subsistir y por eso llegó a esta situación. Sin embargo, ahora encontraba que había una forma más loable de vivir que era restaurada en Cristo Jesús, liberada de la culpa y de la vergüenza que la había arrastrado por tanto tiempo y que sobre todo ahora la había puesto en un lugar determinante de vida o muerte. Pero gloria a Dios que ese lugar determinante llegó a los pies de Jesús, donde siempre encontraremos la opción salvífica y de vida eterna. Como Jesús sabía lo que podía pasar con la mujer o lo determinante que era esta situación, le dijo la frase más hermosa, que yo quiero que te la apropies esta noche. Le dijo, ni yo te condeno. Gloria a Dios, porque Jesús jamás nos ha condenado. Jesús jamás quiere nuestro mal. Jesús quiere que nosotros seamos salvos. Dios quiere que nosotros tengamos misericordia. El deseo de todas las gentes, dice en su primer capítulo, que el Señor, que Dios Padre, tomó toda la misericordia, todas las fuerzas del universo, toda la bondad y el amor que Él emana y se lo dio a Cristo Jesús y le dijo, ve a la tierra, llévaselos al hombre, muéstrale que solo amándome va a encontrar su felicidad porque nadie lo puede amar como lo amo yo. Gloria a Dios por eso. Imagínate todo lo que el Señor nos permitió conocer a través de Jesús, de Él mismo. Y gracias a Él nosotros podemos entender que más allá de la señalización de nuestros errores, hay una solución en Cristo Jesús para ellos y sobre todo para dignificar nuestra vida. Recuerda, Dios está para hacer lo mismo que Jesús hizo por la mujer adúltera por ti. Es decir, Dios te dice cada día, yo no te condeno, te equivocaste, no te preocupes, yo no te lo voy a reprochar, aquí estoy, me tienes a mí, ven a mis brazos, ven a mi restauración. La Biblia dice en Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, si tú te sientes desfallecer, si tú te sientes pecadora, si tú te sientes indigno, gloria a Dios, porque allí es donde más sobreabundará la gracia del Señor, porque el Señor perdonará cada uno de los errores y cada uno de los fracasos que tú consideras que has cometido. Dios está listo para rescatarte del castigo, del pecado, que haya sido lo que haya sido. Es decir, para Él no hay un pecado imperdonable. Y nosotros conocemos que el concepto de pecado imperdonable no tiene que ver con el hecho de que Dios no nos pueda perdonar, sino con que nosotros no deseamos su perdón, porque en el momento que tú te arrepientes, vienes a Dios y lo buscas, en ese momento lo encontrarás. Encontrarás su perdón, encontrarás la salvación y encontrarás sobre todo sus brazos abiertos que te acogerán y te dirán, yo te amo, no te condeno. Dios es el único que puede juzgarte. Sin embargo, Dios es el único que puede juzgarte, te dice, en lugar de vergüenza tendrás alabanza y en lugar de deshonra tendrás perpetuo gozo. Es decir, ni yo te condeno. Pero sabes que hay algo lindo en esta historia, porque a pesar de que nosotros necesitamos no ser condenados, ser perdonados, no basta con solo ser perdonados. Basta con desear cambiar, porque te voy a decir algo. Jesús pudo haber dejado esta frase linda, solo esta frase a la mujer y decirle, mira mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dice, no, pues no, no hay nadie, se fue. Y entonces Jesús le pudo haber dicho nada más, correcto, hija, ni yo te condeno. Y no, y no ir más allá. Pero el problema de quedarnos solo en ni yo te condeno es que perdemos la virtud o hubiéramos perdido la virtud de lo que el Señor puede ser en nosotros, porque no solo necesitamos ser restauradas, sino también necesitamos ser transformadas, porque puede ser que el Señor nos restaure, pero si seguimos cometiendo los mismos errores, si seguimos caminando por las mismas veredas, no tendremos o no podremos llegar a un lugar distinto, sino mismo de la condenación, ¿verdad? Por eso el Señor no se queda en ni yo te condeno. La invita y le dice, vete y no peques más. Vete y no cometas los mismos errores.
Vete y ahora me conoces, sabes que puedes acudir a mí para tener fuerza, sabes que yo puedo ser quien haga que tus pensamientos, tus deseos, tus pasiones sean distintas. Vete y recuerda que en todo momento, lugar y tentación, voy a poner así, yo estoy para ti y puedo ayudarte. Y eso hace toda la diferencia. Por eso a mí me gusta mucho creer que esta mujer es María Magdalena, esa mujer que fue perdonada en esta ocasión y que además al recibir la gracia de Dios fue transformada y regresó a su casa y aprendió que el lugar seguro, el lugar de sanidad eterna era a los pies de Cristo Jesús y por eso siempre la encontramos en cada una de las partes de la palabra de Dios donde aparece María Magdalena a los pies de Cristo Jesús. Si tú no quieres vivir con vergüenza, no quieres vivir con dolor, no quieres vivir con culpa, la solución está a los pies de Cristo Jesús. Ir a Él para escuchar las palabras de ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús te rescata de la vergüenza y el castigo y te da gracia y perdón, sobre todo esa gracia y perdón que serán por la eternidad. Porque el Señor nos dice que aquellas que alcancemos la salvación, un día veremos cara a cara a ese mismo Jesús que ahora nos podrá decir, mujer virtuosa, entra en el gozo de tu Señor. Quiera Dios que sea nuestra esperanza venir a Cristo Jesús para que Él pueda restaurarnos, cambiar nuestros pensamientos, porque la única forma en la que el Señor puede ayudarnos a irnos y no pecar más es haciendo un cambio profundo en nuestra mente y en nuestro corazón que tiene el inicio en recibir el perdón que Él nos está ofreciendo, recibirlo con seguridad, con serenidad y con la certeza de que a través de Él hemos sido limpias y a través de Él también tendremos la fuerza para no volver a pecar. Yo quiero decirte algo esta noche. Cada vez que el enemigo coloque una idea, una tentación en tu mente, inmediatamente eleva tu mente al Señor nuevamente y dile, Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Y como tú, en mi debilidad tu poder se puede perfeccionar, ayúdame a resistir aquello que sin duda alguna me hará pecar. Rescátame de la vergüenza, dame de tu perdón y de tu gracia y líbrame de la culpa para poder vivir contigo por la eternidad. Gloria a Dios. Pues bien, hemos terminado este seminario, este primer seminario. Gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias a quienes se dieron cita esta noche. Y pues quiero compartirles que el día de mañana tenemos el segundo seminario, ¿verdad? De este programa, esta semana, de lunes a jueves, estaremos aquí a través del Facebook Live de Ministerio Fuerza para Cada Paso. Así que gracias por acompañarnos. Por ahí creo que no me dejaron pedidos de oración, pero vamos a orar por todos aquellos que estuvieron conectados y que nos acompañaron en este primer día de seminarios. El día de mañana, no te lo pierdas, rescatada del dolor físico y emocional. Una historia extraordinaria, 7:30 de la tarde, también por aquí, por Ministerio Fuerza para Cada Paso. Vamos a orar para terminar. Querido Dios, te doy muchas gracias por la oportunidad que me diste esta noche de compartir este seminario maravilloso. María ha sido uno de los personajes extraordinarios que ha enseñado tanto a mi vida y que sin duda alguna aún tiene muchas cosas que enseñarnos. Pero te pido que sobre todas las cosas nos permitas recordar que no hay pecado tan grande que tú no puedas perdonar, ni vida tan destrozada que tú no puedas restaurar. Que cada corazón que aquí está con algún dolor, alguna pena, alguna tristeza, alguna necesidad, algún proyecto, algún sueño, Señor, pueda ser tomado en tus manos y restaurado conforme a tu voluntad. Y esa voluntad, Señor, que es de bendición, pueda confortar los corazones, darles fe, darles fuerza y sobre todo entender que en tus manos siempre estaremos seguros y todo estará bien. Bendice a aquellas personas que se conectaron. Gracias, Señor, por permitirme a través de la tecnología llegar hasta ellas y que estos seminarios, Señor, queden en nuestra mente y nuestro corazón y nos den fuerza en los momentos de tentación, en los momentos de caídas, para podernos levantar en el nombre de Cristo Jesús. Quédate con todos nosotros. En el precioso nombre de nuestro Jesús pedimos todo. Amén.
Pues un gusto, bendiciones a aquellos que se han conectado. Dios esté con ustedes esta noche y les dé un buen descanso. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana en punto de las 7:30, rescatada del dolor físico y emocional. Hasta la próxima.